Buenas tardes a todos. Bueno, voy a comenzar con el título de mi exposición, que es el siguiente. El Estado posee la capacidad de satisfacer los derechos y garantías establecidos en la Constitución Nacional a todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Quiero comenzar con mis argumentos reconociendo que la historia argentina se ha escrito a partir de olas de inmigración a lo largo de las décadas. Al momento de organizarse constitucionalmente a mediados del siglo XIX, Argentina era un país escasamente poblado. Por tal motivo, las autoridades alentaron a millones de inmigrantes, sobre todo los provenientes de Europa, a llegar para que ayudaran a poblar y desarrollar el país, como todos sabemos. El planteo que pretendo traer a la clase se basa en el análisis de las políticas migratorias de nuestro país y las consecuencias de ellas en nuestra ciudadanía, dejando un poco de lado los inicios de la misma, ya que todos damos por sentado que nuestro país está constituido por inmigrantes. Pero la gran pregunta que hoy me hago es, ¿cómo avanzar si seguimos mirando al pasado con políticas que han funcionado en un periodo cronológico muy diferente al actual? Voy a utilizar como punto de partida a la globalización. Por lo tanto, voy a traer a colación al sociólogo Manuel Castells, el cual nos afirma que la globalización no es sinónimo de internacionalización, ya que en sentido estricto es el proceso resultante de la capacidad de ciertas actividades de funcionar como unidad en tiempo real a escala planetaria. Esto nos lleva a pensar que en las últimas 3 décadas se produjo un gran desarrollo de la globalización, tanto de productos, comercio internacional en bienes o servicios, en capitales, flujo financiero, inversión extranjera y de personas, migraciones internacionales y circulación de individuos, aunque estas últimas no posean la capacidad de moverse libremente como las otras. En este contexto es en el cual nos vamos a enfocar. Argentina es conocida por llevar adelante una política migratoria considerada más laxa para algunos y más inclusiva para otros. Esto se contrapone a las políticas migratorias de otros países más desarrollados económicamente, como por ejemplo Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Suiza, todos los países incluidos en la Unión Europea, entre otros, los cuales limitan su inmigración a individuos que posean una calificación específica que demande su mercado laboral, entre otros requisitos. Más allá que la actual política migratoria demuestra un gran sentido humanista, en estas líneas se busca plantear las consecuencias a las cuales conlleva la no restricción migratoria en un país que, según el INDEC, posee un índice de pobreza del 35,5%, el cual deja en evidencia que el Estado es cada vez menos capaz de satisfacer las necesidades de gran parte de sus habitantes, a pesar de que sostenidamente viene aumentando la asistencia económica a ciudadanos que no son capaces de lograr el acceso a las necesidades básicas por sus propios medios, a través de diferentes planes, programas sociales y prestaciones de la seguridad social. Consecuentemente, nos lleva a pensar si el Estado posee la capacidad de satisfacer los derechos y garantías establecidos en la Constitución Nacional a todos los hombres del mundo que quieran venir a habitar el suelo argentino. Por lo tanto, me lleva a plantear preguntas como: ¿es viable una selección más estricta a la hora de permitir el ingreso de inmigrantes al país? ¿Se pueden regular los flujos migratorios solo en función de la oferta y demanda de los mercados de trabajo, teniendo como requisito una alta calificación de estudios? Según Castells, la universidad es potencialmente la principal fuerza productiva en el nuevo modelo de desarrollo. La capacitación y la educación es la principal inversión de la infraestructura en la era de la información. Tenemos otro autor, como Bauman, que nos proponía diferenciar entre sujetos globales y sujetos locales. Diferenciación que permitía comprender que solo un sujeto local será considerado como elemento útil dentro del sistema solo a medida que pueda ser capaz de consumir más de lo que produce con su trabajo. Y que, al contrario de los sujetos que no logren alcanzar esta condición, decía Bauman, serán considerados como residuos humanos. Es decir, sujetos que, bajo la lógica capitalista, que es en la cual me voy a apoyar, en materia de utilidad económica no representan una ganancia para la economía global, sino una pérdida en cuanto son fuente únicamente de gasto de protección social. Así como nos plantea Bauman, Argentina es el fiel reflejo de un país
con una economía que a lo largo de su historia contemporánea no ha sido capaz de llevar a sus propios habitantes a que logren la categoría de sujeto local, considerado útil dentro del sistema, dejando a gran parte de su población bajo la tutela y dependencia de la ayuda del Estado. Con lo cual, la no regulación de los flujos migratorios, que en gran medida se genera desde países limítrofes con iguales o incluso peores condiciones de vida, solo traería que una gran cantidad de dichos migrantes pasen a ser parte de esa población considerada como residuos humanos, pero ahora no en su país de origen.